¿Qué tal? Buenas tardes, con ustedes Gerardo Villegas en su sección Plero Macero. Esta ocasión, recordando una vez más la efeméride anual, eh, en este año 2019 se cumplen 50 años de la obtención del premio Nobel por parte del escritor irlandés Samuel Beckett, quien, bueno, es conocido por los clásicos de dramaturgia Esperando a Godot, Fin de partida, y la trilogía de novelas Watt, Murphy y El Innombrable. Como también se cumplen 30 años de su muerte, en esta ocasión vamos a recordar un poco al poeta irlandés que de entrada en sus orígenes fue un secretario de James Joyce por allá de los años 30 y tiene una trayectoria muy amplia. Fue poseedor de un estilo característico de escritura, rompió no solamente como su maestro James Joyce los paradigmas de la literatura y de la poética, sino que a lo mismo que el autor de Ulises, estableció un estilo literario que, bueno, marcó gran parte del siglo XX y dejó herederos a lo largo de todo el tiempo posterior. Una de las historias, por ejemplo, muy extrañas que acompañan a James Joyce es que además de que se muda a París después de dejar su natal Berlín, él va a Francia donde también muda de idioma, y Beckett comienza a escribir en inglés. Él se alista durante la Segunda Guerra Mundial en la resistencia contra los nazis y posteriormente a ello tiene una vida activa como partisano y también sufre un misterioso apuñalamiento. Durante la guerra no tuvo ningún tipo de heridas de guerra, pero sí sufrió un apuñalamiento a la salida de un bar. Esto también es una anécdota muy poco conocida de la época de Beckett, y también hay una historia muy simpática en la que él, y no está comprobada del todo, donde se dice que Beckett fue chofer de una escuela parisina en la que sobresalía la figura de un niño que a su corta edad pues ya medía más de 1,90 metros, y se trataba nada más y nada menos que el luchador legendario André el Gigante. André el Gigante fue un luchador de los años 50 hasta los años 80, 90, llegó a ser en activo, y curiosamente hay una relación muy particular en el caso de que André el Gigante venía a la Ciudad de México como parte de los programas de lucha libre, y uno de los primeros escenarios en los que él se desempeñó como estrella del Pancracio fue la pista Arena Revolución. Este fue un recinto que se construyó originalmente con vistas a la Olimpiada de 1968. Posteriormente pasó a ser sala de conciertos y de eventos raros y terminó siendo un recinto de lucha libre. ¿Por qué menciono la pista Arena Revolución, André el Gigante, en relación a Beckett? Porque curiosamente a menos de 1 kilómetro hacia el oriente de la ciudad, por el rumbo de Mixcoac, vivía nada más y nada menos que Octavio Paz, premio Nobel 1990 mexicano, quien curiosamente compartió con Beckett una encomienda de hacer una antología de poesía mexicana encargada por la UNESCO. Es muy curioso que Beckett y Paz hayan tenido ese encuentro, y sobre todo que a Octavio Paz le hayan encargado la encomienda de buscar al traductor, y curiosamente elige a Beckett, quien estaba absolutamente alejado de la cultura mexicana y alejado completamente de la idiosincrasia de la poesía mexicana. E incluso es sabido que Beckett no sabía español. Curiosamente fue el encuentro de dos premios Nobel, uno con 21 años de diferencia del otro, uno irlandés cuya literatura se centraba básicamente en escudriñar el interior de los seres humanos y desarrollar un lenguaje propio, y el otro, pues un escritor que tenía muy apegada a su tierra
digo, su literatura en su tierra, que era México, ¿no? Personajes y símbolos, y curiosamente, pues los dos tuvieron una proximidad, pues, en el caso de con André el Gigante, pues muy curiosa, ya que pues la Casa de Paz no estaba muy lejano de la pista en la Revolución, donde André el Gigante pues fue estrella durante muchísimos años, y bueno, también lo podemos recordar en películas de Monty Python y en una serie de historias curiosas más de la literatura. Se cumplen también 30 años de la muerte de Beckett, y curiosamente también se cumplen 50 años de la primera traducción que se hace de la obra de Beckett formal de su poesía, que fue llevada a cabo por José Emilio Pacheco en el año de 1965. Perdón, estamos a punto de cumplir los 55 años. La traducción al texto de Cómo es de José Emilio a la obra de Beckett no solamente transformó la posibilidad de la literatura como traducción, sino que también fue sugerida por el académico de la lengua Adolfo Castañón como una traducción que no solamente cambió el rumbo de la poesía mexicana, sino también todo el rumbo de la poesía hispanoamericana posterior al boom. Bueno, pues este fue un pequeño breviario de historias cruzadas, de anécdotas, probablemente de alguna manera sin sentido, pero bueno, esa ha sido la parte de la miscelánea de hoy, de la sacado de la estantería de la memoria de Pleroma Ediciones. Muchas gracias.